Tal, buenas noches. Para continuar con el método de Hardy-Cross, se trae un pequeño problema un poquito más complejo, ya con 3 tramos, por ejemplo, para esta viga. Y lo que nos piden es graficar el diagrama de fuerza cortante y momento flector, ¿no? Esto es lo que desarrollamos en clase. Bueno, entonces, va a ser como un pequeño resumen, ¿no?, de lo que hemos visto. Entonces, en sentido horario, nuevamente, ¿no?, la convención es importante. Sentido horario significa momento positivo que está actuando en los extremos, ¿no? Entonces, el primer paso para resolver mediante este método es calcular los momentos de empotramiento, así como el log deflection. Entonces, como en el elemento A, B no existe ni una carga, el momento de empotramiento son 0, ¿no? Después, los momentos de empotramiento de B a C nuevamente es menos, porque es sentido antihorario, ¿no? W al cuadrado entre 12. Y el momento de empotramiento de C a B es el mismo, pero con sentido, digamos, con signo opuesto, no sea positivo en este caso porque es sentido horario. Después acá tenemos una carga concentrada aplicada a la mitad del elemento CD, de 4 y 4 metros, 12 y 12, ¿no? Nuevamente. Decimos menos P por L entre 8, ¿no? Esos son los valores que calculamos. Y en el otro extremo va a ser igual, pero con sentido o con signo opuesto, ¿no? P por L entre 8 positivo. Muy bien, esto sería, digamos, el primer paso, al igual que el dot deflection. Después, uno de los siguientes procedimientos habíamos dicho que es calcular los factores de distribución, o distribution factor en inglés, por eso lleva las siglas DF, ¿no? Entonces, las rigideces de los elementos es 4 veces C por I entre la longitud, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? Entonces tenemos del elemento AB 4 veces C por I entre 12, del elemento BC 4 veces C por I entre 12, entendiéndose que el I es constante a lo largo de toda la viga, ¿no? Nuevamente para la viga de CD tenemos 4 veces C por I entre 8, ¿no? De repente podríamos decir que tiene una mayor rigidez este elemento, ¿no? Ahora calculamos los factores de distribución. Nuevamente en los empotramientos los factores de distribución son 0. El factor de distribución de B hacia A sería la rigidez, digamos, del elemento entre los sumatorios de rigidez que llegan al nudo, ¿no? En este caso, en B está llegando BA y BC, ¿no? Por eso sale 0.5. Y nuevamente para el otro factor de distribución también sería 0.5 porque las rigideces son las mismas. En el que sí va a haber una pequeña variación va a ser en el nudo C, ¿no? El nudo C sería, digamos, de C hacia B. A ver, un momentito. Cerramos eso. Muy bien, entonces el factor de distribución de C hacia B sería 4 veces C por I entre L, ¿no es cierto? Dividido entre la sumatoria de rigidez que llegan al nudo, ¿no? De C a B y de C a B. Sería 4 veces C por I entre 12 más 4 veces C por I entre 8. Y de C hacia D sería la rigidez de ese elemento entre la sumatoria de rigideces de cada uno de los elementos que llegan al nudo, ¿no? Nuevamente, la sumatoria debe ser igual a 1, ¿no? Igual acá, 0.5 más 0.5, 1. Muy bien. Entonces, una vez que hemos calculado, tenemos que hacer nuestra tablita, ¿no? Entonces tenemos primero los nudos A, B, C y D, después el elemento, ¿no? A, B, de B hacia A, B, C, C a B, C, D y DC. Porque el objetivo es calcular esos momentos, ¿no? Los momentos en los extremos de los elementos. Entonces los factores de distribución que hemos determinado, ahí está, lo pueden ver, 0.5, 0 en los empotramientos, 0.4 y 0.6. Y ponemos acá los momentos de empotramiento también determinados. Ahora, entonces el procedimiento nuevamente es equilibramos el nudo con el sentido del momento, de la variación del momento, pero con sentido opuesto para que haya equilibrio, ¿no? Y ese valor lo distribuimos. Por ejemplo, acá tenemos menos 240, entonces por equilibrio sería 240, ¿no? Y eso lo distribuimos de acuerdo a los factores de distribución de 120 y 120. Nuevamente equilibramos el nudo C. En este caso tenemos menos 10, entonces tenemos que aplicar un momento de más 10 y eso lo distribuimos más 4 y más 6 de acuerdo a sus factores de distribución. Después hacemos el transporte, ¿no?, del momento, el factor de arrastre, de acuerdo, por eso es carry over factor, el factor de arrastre. Si aplicamos un momento de 120 en ese elemento, entonces se está generando en el otro extremo, en el otro apoyo, un valor de la mitad, ¿no?, pero con el mismo signo. Igual en este caso, ¿no?, de B hacia C hacemos el transporte y de C hacia B igualito, también se está retroalimentando acá, ¿no? Y de C hacia D, si aplicamos un momento de más 6, de D hacia A tiene que aparecer un momento de más 3. Ok, nuevamente. Y acá hacemos nuevamente el equilibrio y la distribución en los nudos. Acá tenemos un momento de más 2, entonces para que esté en equilibrio tiene que ser menos 2, pero como se tiene que distribuir de acuerdo a los factores de distribución, menos 1 y menos 1, ¿no? Acá tenemos más 60, ¿cierto? Entonces más 60 tenemos que aplicar menos 60.
los menos 24 y menos 76 de acuerdo a los factores de distribución, y nuevamente lo transportamos, ¿no? Menos 0.5 y menos 18. Y así, ahora, por ejemplo, acá también menos 12 y menos 0.5, ¿no? Entonces nuevamente hacemos la distribución, más 12, ¿no? Para que esté en equilibrio el nudo, y acá más 0.5, hacemos el transporte, nuevamente igual, más 0.1, y ven que los momentos de equilibrio se van disminuyendo, ¿no? Van, digamos, haciéndose más pequeños, por tanto ya no va a tener tanta prioridad, no va a ser tan preponderante en los resultados. Entonces decidimos, por ejemplo, aquí ya hacer por ejemplo, más 0.1, más 3, ¿no es cierto? Hacer ya una distribución. Tienes que, bueno, en Hardy Cross tenemos que quedarnos cuando el nudo esté equilibrado, ¿no? Y eso lo obtenemos con la distribución, ¿no es cierto? Ya no hacemos el transporte. Entonces nos quedamos ahí y hacemos la sumatoria y tenemos los momentos, miren, el momento en el nudo en equilibrio, y nuevamente el nudo C también está en equilibrio, ¿no? El nudo, en el momento en DC, y tenemos estos valores. Entonces, como mencionaba, ¿no? Esa es una viga hiperestática. El método Harry-Cross es un procedimiento iterativo que podemos calcular estos valores de momento, ¿no? En los extremos de cada elemento. Entonces, si nosotros queremos ya, entonces hasta acá es el método, ¿no? Así como el método Rho-Deflection, Harry-Cross, así el método matricial, tenemos los momentos. Y si queremos calcular el diagrama de cortante y momento efector, analizamos elemento por elemento. Por ejemplo, el elemento AB, tenemos momento de 62.5 positivo, o sea, quiere decir que es el sentido horario, así como lo podemos ver acá, ¿no? Después tenemos el momento de 124.95, también positivo, también tiene que ser sentido horario. Entonces, ahí obviamente tiene que estar ese elemento en equilibrio. Graficamos las cortantes de A hacia B y B hacia A. Entonces, el hecho de que nosotros hayamos graficado en esta dirección no es casualidad, porque esos son sentido horario. Por tanto, el momento que debemos aplicar debe ser sentido antihorario, por eso es un par de fuerzas, ¿no? Entonces, la cortante de B hacia A, podemos tomar momentos aquí, sería la sumatoria de momentos y entre la longitud, ¿no? Entonces, eso va a ser igual que la cortante de A hacia B, pero en sentido opuesto, ¿no? Muy bien, entonces empezamos a graficar el diagrama de cortantes. Entonces decimos acá, por convención hacemos un corte, ¿no? Sería valor negativo de 15.62. Eso es por lo que acá graficamos en ese elemento, 15.62. Perfecto. Ahora nos vamos al siguiente elemento. Bueno, también podemos graficar a la par el diagrama de momento, ¿no? El momento flector en ese sentido, en este elemento sería, ¿no?, positivo 62.5. Muy bien, 62.5 positivo de acuerdo a la convención de resistencia de materiales. Y nuevamente, si la cortante es constante, esto tiene que ser lineal, ¿no? Y va a ser lineal hasta qué punto, hasta este de acá. Acá el momento en el extremo es de 124.95, que tendría que ser valor de negativo, ¿no? Menos 124.25, lineal, ¿no? Muy bien, de la misma manera hacemos para el siguiente elemento, para el elemento BC en este caso. Graficamos los momentos que hemos encontrado del Hardy Cross. Calculamos, digamos, ponemos la carga a la que va a estar sometida y calculamos las cortantes, ¿no? Entonces simplemente por equilibrio, ¿no? Sumatoria de momentos en un punto, después sumatoria de fuerzas verticales, encontramos los valores de las cortantes de C hacia B, 133.05 y la cortante de D hacia C de 106.95. Perfecto, entonces una vez que hemos encontrado, hacemos igual el corte, ¿no? Y por la convención de resistencia contraria, este sería positivo. Cortante de D hacia C sería 106.95, ¿no? Entonces 106.95 está acá. Y después, como este es constante, como tenemos una carga constante, sabemos que la cortante va a ser lineal, ¿no es cierto? ¿Y dónde va a disminuir hasta el valor de 133.05, que vendría a ser este valor de acá? Pues acá también podemos encontrar el punto en que la cortante es igual a 0 y es el punto de máximo momento, ¿no? Momentos, bueno, la cortante es la derivada de m, ¿no? Derivada del momento respecto de x, por tanto, cuando obtengo el máximo momento, la cortante tiene que ser igual a 0, ¿no? Muy bien, entonces, de igual manera, hacemos para los momentos, hacemos el corte, sería este de acá negativo, ¿cierto? Menos que coincide obviamente en el 124.95. Llega a un valor máximo y en el otro extremo también tenemos un momento negativo, ¿no? Muy bien, de 281.5. Perfecto. Entonces, ¿cómo encontramos este valor de acá de 161.14? Por semejanza de triángulos, encontramos cuándo es el valor de x igual a, cuando la cortante es igual a 0, sale 5.35, ¿no?
calculamos el área. Entonces, ¿cómo calculamos? Una variación de momentos tiene que ver con el área bajo la gráfica de la cortante. Entonces, este resultado de menos 124.95 le sumamos esta área y encontramos el valor de máximo momento. Así es como se ha calculado este de acá, ¿no? Y obviamente, ¿no? ¿Cómo saber si es cóncavo o convexo? Vemos, ¿no?, que la cortante es derivada de m respecto de x y sabemos que estos cortantes van disminuyendo, ¿no? La pendiente va disminuyendo, está siguiendo el mismo sentido que la cortante y acá llega a cero, por eso es que también la cortante sale cero, ¿no? Y el otro extremo también se va incrementando, pero la pendiente negativa, ¿no? Muy bien, entonces, de la misma manera, ya con los momentos, ven que todo esto resulta de esta tablita, ¿no? Graficamos de acuerdo a la convención de Hardy-Cross, que el sentido horario es positivo, calculamos las cortantes, de acuerdo, también consideramos la carga en el elemento, sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas, y después procedemos a graficar, ¿no? Pues acá va a ser constante, constante, y si la cortante es constante va a ser lineal, ¿no? Nuevamente, la variación de momento es el área bajo la gráfica de la cortante, ¿no? Y le sumamos al valor y obtenemos estos resultados. De esa manera se construye. Entonces, nuevamente, si yo quisiera saber cuánto es el diagrama o cuánto es la reacción, por ejemplo, en el nudo B, veo, ¿no? Acá, mira, por ejemplo, se está pasando de 15.62, está subiendo hasta 106.95. Entonces, ese es el resultado de la reacción, ¿no? Nuevamente igualito, porque recuérdate, cuando existe una carga concentrada, una carga puntual, lo que provoca es una variación en el diagrama de cortante. Si existiera un momento concentrado, un momento puntual, lo que va a provocar es una variación o un salto en la gráfica de diagrama de momento, ¿no? Y si quiero encontrar, por ejemplo, cuántas son las reacciones, recuérdate que estos son digamos, los momentos en el extremo, aproximadamente en el extremo del elemento, ¿no? Si quiero encontrar las reacciones, tendría que colocar estos valores, pero con sentido opuesto, por acción y reacción, en el nudo, ¿no es cierto? Y ahí hacer el equilibrio y encontraríamos los valores digamos, en las reacciones de los apoyos empotrados, ¿no? Muy bien, espero que con esto ya quede un poco más claro este método y ya nos estamos viendo en el siguiente video. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Hasta luego.